de Santiago Apóstol, en el capítulo 3, a partir del versículo 14. Tengo la escritura en el día de hoy en la Carta Universal de Santiago Apóstol, capítulo 3, el versículo 14, en el nombre de Jesús. Y dice el texto: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, la animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Así que hoy, conversando acerca de la inteligencia como fruto del Espíritu. Al pueblo de Israel el Señor le dio la ley. Y la ley era amplia, porque tenía que ver con la normativa jurídica que el pueblo necesitaba, y también tenía que ver con la famosa ley moral que lo guiaba para que ellos tengan un comportamiento apropiado. A nosotros nos dio la gracia y nos dio como garantía de la gracia al Espíritu Santo. Amén. Entonces hay dos puntos interesantes que tienen que ver con la gracia. Número uno, los principios del reino. Y número dos, el fruto del Espíritu. Los principios del reino vienen establecidos como obediencia a la palabra de Dios que ha sido revelada. Esa es mi responsabilidad. Y los principios yo tengo que asumirlo de manera personal y voluntaria. Nadie me lo puede imponer, porque yo tengo que asumir la responsabilidad de obedecer a Dios mediante los principios del reino. Y el segundo punto tiene que ver con el fruto del Espíritu. Que el Espíritu, como es el garante de la gracia, viene a vivir a la vida de nosotros. Y cuando viene a vivir en nosotros, entonces Él se refleja a través de nosotros. Y a eso le llamamos el fruto del Espíritu. Aquello que no hago yo, sino el Espíritu de Dios en mí. Y que si no tengo el Espíritu de Dios, no hay manera de que yo pueda tener ese fruto. Así es. Ahora, ese fruto se refleja en mí cuando el Espíritu de Dios ha tomado el control de mi vida y lo proyecta. Ahora, yo necesito dejar que el Espíritu de Dios trabaje en mí y me entregue autoridad para yo poder vivir en la tierra y dar una señal de que el Espíritu de Dios vive en mí. Si nosotros hablamos del fruto del Espíritu, es un concepto muy amplio en la Escritura que es agrupado. El apóstol Pablo lo señala en una expresión cuando escribe a la iglesia de Gálatas. Él agrupa una serie de expresiones importantes que están ligadas al fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu está en el Nuevo Pacto mucho más amplio como concepción. Y cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, ya aquí como inteligencia, nos suena interesante, porque no necesariamente la gente que yo veo que es inteligente lo es de por sí, sino más bien a veces la gente lo que tiene es sagacidad, porque la inteligencia no se presta para sacar beneficios personales en contra o en detrimento de las otras personas. Así es. Ni tampoco utiliza
estrategia para despojar a alguien de aquellas cosas que tiene para yo tener más y vivir mejor. No es el fruto del espíritu, y eso no es inteligencia. Eso se considera sagacidad, que es una expresión de la filosofía y de la política, donde lo que yo pueda utilizar para mantenerme en el poder, y de ahí en el concepto de que el fin justifica los medios. Pero eso es un concepto más filosófico, político, que fruto del espíritu. La inteligencia es la capacidad humana para desarrollar el intelecto, la mente, produciendo habilidades ligadas al razonamiento, en la que podemos planificar, resolver problemas, aprender con rapidez y a través también de la experiencia. Son conceptos que están íntimamente relacionados a la inteligencia. Si yo tengo capacidad. Ahora, razonando a través de la escritura y de la vida cristiana y el concepto de la experiencia en la relación con Dios, algunos de nosotros que estamos en el ministerio y que estamos ministrando la palabra, hemos descubierto que no había manera de que pudiéramos hacer lo que hacemos si el Espíritu de Dios no hubiera estado con nosotros. Así es. Amén. Y uno razona y dice, pero algo tiene que pasar. Sí, lo que pasa es que el Espíritu de Dios viene a nosotros a vivir, a transformar nuestro espíritu, a establecer orden, pero además trae consigo una serie de capacidades y habilidades que son extraordinarias. Que si aprendemos a orar, como pidiendo esas cosas al Señor, lo experimentaremos. Lo que pasa es que en la oración nosotros, y eso no es solo nosotros, es una tradición de los cristianos, tienen lista de cosas que le piden al Señor. Quien nos ilumina considerablemente es el apóstol Pablo cuando él escribe a los Efesios, que él dice por qué está orando. Y cuando él dice por cuál es el modelo de oración, nos deja con la boca abierta. Pero todavía no lo hemos podido poner en práctica porque nosotros, los seres humanos, tenemos una relación con Dios a partir de necesidades y situaciones de las emociones, y situaciones del cuerpo físico, situaciones familiares y precariedades. Y nos enfocamos considerablemente en esas precariedades, aun cuando Jesús nos enseñó que debemos aprender a establecer lo que son las prioridades, y que las cosas materiales dentro de las prioridades que establece la Escritura vienen solas, como que se añaden. Así porque es. Dios es poderoso para hacerlo en nosotros, y lo principal es el reino de Dios y es su justicia. De manera que si nosotros logramos entender el propósito de Dios para con nosotros desde nuestro espíritu, grandes cosas pasarán. Y una de ellas es que nos desarrollaremos con capacidades y habilidades extraordinarias, fuera de lo común, más allá de lo que hemos visto. Y la gente tendrá que reconocer, el Señor está haciendo algo en ese hombre, está haciendo algo en esa mujer, Amén. está haciendo algo en ese joven. Pero tenemos que depositarnos en la mano del Señor y ser capaces de cambiar el modelo de oración. Y hoy no quiero decirle que cambien el modelo, sino que le añadan al modelo. Porque cambiar de pronto de la noche a la mañana no es tan fácil. Ahora, añadirle es más fácil. Que en la lista de oración nosotros le añadamos a esa oración que el Señor nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos permita tener la revelación de lo que hay en el cielo, del propósito de Dios con nosotros, para con la iglesia. Entonces esa dinámica, si se lo añadimos, va a ser diferente. Porque el Espíritu de Dios va a desarrollar en nosotros
Claro, algunos de nosotros no teníamos el conocimiento ni la capacidad para orar de esa manera. Y de pronto el Espíritu de Dios lo fue poniendo, fue obrando. La ventaja es que si sabemos que podemos pedir eso y recibirlo es extraordinario, necesitamos desarrollar inteligencia. Porque la inteligencia también viene con dones, viene con discernimiento, viene con palabra de ciencia, viene con palabra de sabiduría. O sea, es extraordinario lo que pasa en nosotros si somos capaces de abrir nuestros corazones para que el Espíritu de Dios pueda obrar libremente. Amén. Y el Espíritu de Dios no siempre obra libremente, porque nosotros, los seres humanos, no siempre entregamos el todo, sino que nosotros vamos entregando por parte. Y hay áreas como que no se le entregamos. Y eso pudiéramos preguntarnos hoy, ¿por qué hay área de mí que yo no se le entrego al Señor? ¿O por qué no abro mi corazón totalmente? Entonces ahí viene la dinámica, porque el Espíritu de Dios tiene que trabajar en nuestros intelectos. Ahí tiene que trabajar. Y el intelecto de los seres humanos, antes de conocer al Señor, está tomado. Porque el pecado, a partir de que tenemos uso de razón, nosotros comenzamos a pecar. Alguna gente plantean de 8 años, pero hay gente que más tarde no podemos establecer una edad para decir a partir de esa edad el ser humano es pecador. Ya sabemos que el ser humano es pecador por naturaleza, y por eso que David dice que en pecado lo concibió su madre, en pecado él fue engendrado, y él no solo se refiere a una relación impura de su papá y su mamá, sino él está analizando el pecado original. O sea que así nacemos todos. Ahora, a partir que tenemos uso de razón, nosotros comenzamos a desarrollar en nosotros lo que es la malicia, el pecado, la influencia espiritual. Entonces, en la medida que vamos pecando, los espíritus se van apoderando de nosotros. No olviden que cada pecado que usted comete, hay una entidad espiritual que lo representa. Y cuando usted comete ese pecado, usted está llamando a esa entidad para que tome control de usted. Oiga cómo que funciona. Entonces, en esa medida que esos espíritus van tomando control, toman el intelecto. ¿Por qué toman el intelecto? Porque si el intelecto de nosotros está tomado, no fluye la palabra. Y esa es la razón por la que muchas personas en las congregaciones duran años para lograr ser libres. Porque su intelecto está tomado. Es el concepto en la Escritura, el entendimiento entenebrecido. O sea, está tomado por un espíritu de maldad que no deja que fluya la palabra, aun cuando la persona esté en la iglesia. La palabra se la dan, la escucha, pero cuando sale de la congregación vuelve a su estado natural. Y es posible también que se logre que los espíritus que poseen la gente en las actividades espirituales, ellos se aquieten, se tranquilizan por el lugar donde están. Pero cuando la gente vuelve al mundo y al pecado, vuelve a la calle y al pecado, entonces retoman el control. Entonces nosotros necesitamos dejar que el Espíritu de Dios tome todo nuestro ser y produzca la liberación del intelecto para que pueda fluir lo de Dios, su conocimiento, su ciencia, su revelación, y entonces cosas extraordinarias podamos experimentar. Y así podremos comprender el concepto de inteligencia como fruto del Espíritu. De manera que el Espíritu de Dios va a producir habilidades, va a trabajar en el razonamiento y trabajará en nosotros, nos dará capacidades para resolver conflictos y problemas. Todos los seres humanos vamos a vivir un nudo en un momento determinado y se necesita un desenlace. Y eso es natural. Toda clase de problema que surge en la vida tiene solución. Todos tienen solución. Y la gente que estudia matemáticas, que conoce de la aritmética, sabe que hay una fórmula
para cada problema. Y esa fórmula lo que va a hacer es que va a traer solución. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos situaciones que no podemos resolverlas y duramos mucho tiempo en ellas? ¿Por qué causa? Esa es una pregunta interesante que debemos hacernos a título personal. ¿Por qué yo a veces estoy empantanado en una situación y duro mucho en ella y no puedo salir? ¿O por qué hay conflictos internos y externos, o sea, con otras personas y conmigo mismo, que no puedo tener solución? ¿Hasta cuándo? Todo tiene una solución. Entonces aquí está, el Espíritu de Dios va a darnos la capacidad para nosotros traer solución. Amén. No solamente para nosotros, sino también cuando escuchemos a la gente, para ayudar a traer solución. Lo más difícil no es el problema, es conseguir la solución. Pero el Espíritu de Dios va a darnos la sabiduría, la inteligencia para nosotros tener solución a cada situación. Nos guía para que nosotros seamos organizados y aprendamos a planificarnos. Eso es extraordinario, lo que hace el Espíritu de Dios, que nos enseña a ser organizados y a planificarnos en cada cosa que vamos a hacer, para que no vivamos como al azar. Usted sabe que hay gente que viene a lo que coge el bono, como dicen, ¿no? Lo que pase hoy. ¿Qué pasará hoy? ¿Hoy va a llover o no va a llover? ¿Cómo serán las cosas hoy? Entonces el Espíritu de Dios viene para guiarnos a nosotros, para que tengamos capacidades y habilidades y salir inclusive de situaciones del pasado que arrastrábamos con nosotros y llegábamos a los caminos del Señor en esa condición. Entonces el Espíritu de Dios va a capacitarnos para resolver aún esas cosas que venimos arrastrando. Hemos conocido mucha gente que han llegado a la iglesia acabado, destruido, y de pronto se reponen, tienen una vida diferente. Y usted se pregunta, ¿pero cómo puede ser? El Espíritu de Dios lo hace. Así es. Tiene el poder para obrar en nosotros y lo dejamos actuar libremente. Así que la inteligencia también tiene que ver con aprender con rapidez, más rápido que otros, las cosas. La sabiduría también es la facultad humana para actuar con sensatez. Actuar con sensatez, con seguridad. Hay momentos donde nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones y la gente que está alrededor de nosotros debería hacernos la pregunta: ¿el Señor te dijo que haga eso? ¿El Espíritu de Dios te está guiando para que haga eso? ¿Él te dijo que lo hiciera así? Esa es una buena pregunta que deberíamos hacerle a la gente que de alguna manera está cerca de nosotros y va a tomar una decisión que pudiera perjudicarnos a nosotros, pero no la estamos tomando nosotros. Como el Espíritu de Dios te está guiando. Actuar con sensatez, uno actúa con tanta seguridad, con tanta certeza de que Dios lo está dirigiendo para hacer exactamente eso, para tener ese comportamiento. Está la prudencia y el acierto. La gente que actúa con prudencia es medido, analiza cada decisión que va a hacer, inclusive analiza las palabras, lo que va a decir, porque sabe cuándo decirlo. La prudencia es tan interesante que Jesús, en una de sus cátedras, nos enseña que cuando vayamos a un lugar, cual fuere, Él dice: no se sienten en los primeros asientos. Eso es prudencia. Y Él explica por qué. Él dice: miren, lo que pasa es que si ustedes se sientan en los primeros asientos y el asiento no ha sido reservado para ustedes, cuando venga al que le toque el asiento, lo van a quitar y van a poner a la persona que le toca. Fíjense que Jesús está enseñando cátedra de prudencia. Y entonces dice: va a pasar una vergüenza. Entonces Él le dice: siéntate en un asiento aceptable, porque se ve más bonito
cuando te buscan del asiento donde estás para sentarte en el que ha sido reservado para ti. Esa es prudencia. La prudencia está muy ligada a la inteligencia, porque la gente que son inteligentes se manejan con prudencia. No dicen todo lo que le llega a la boca. No dicen todo lo que están pensando, ni hablan de más. El prudente sabe qué decir y cuándo decirlo. Así es. Y el prudente es capaz de recoger. Cuando hace algo que no es correcto, dice perdónenme. Y se engrandece. Y eso está muy ligado a la inteligencia. Dice que si el proverbista dice que si somos prudentes, somos inteligentes y somos discretos. Porque la prudencia está ligada a la discreción. Fíjese qué interesante. Y tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con sabiduría. Es el arte de alcanzar el éxito de manera apropiada. No es que yo pueda tener algo, pero tenerlo de cualquier manera. No funciona así. No es que yo voy a tener cosas para decirle a la gente que yo la tengo y que Dios me la dio, pero Dios no estuvo en la consecución de esas cosas. Es diferente. Es tener éxito al estilo de Dios por medio de la obediencia, porque el cielo se abrió para que yo pueda conseguir esas cosas. Hay 3 aspectos que tienen que ver con la inteligencia en la que el Espíritu de Dios trabaja en nosotros. Tiene que ver con la inteligencia emocional, inteligencia social e inteligencia múltiple. 3 aspectos que el Espíritu de Dios trabaja en nosotros en el área de el fruto del Espíritu como inteligencia. Proverbio 2, que le señalaba hace un momento, dice lo siguiente. En el libro de Proverbios, el capítulo 2, el verso 3, él dice: si clamare a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, si como a la plata la buscare y la escudriñare como a tesoros, entonces entenderá el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Se llama Sabio Salomón, dirigido por el Espíritu de Dios, nos da una enseñanza importante. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, si como a la plata la buscare. ¿Por qué Salomón tiene que hablar de la plata? Porque el afán y la ansiedad del ser humano en la tierra es por dinero. Es por dinero. O sea, hay gente inclusive que su respiración es el dinero. A tal punto que el apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo: dile a los ricos que están asistiendo a la iglesia que no pongan su mirada en las riquezas, que no dependan de las riquezas. Porque el ser humano se enfoca en conseguir dinero, inclusive de manera correcta, porque nos levantamos bien temprano para trabajar y para producir, y vamos tarde a la cama pensando en cómo producir. Y si tenemos, no nos conformamos con tener, sino queremos invertir lo que tenemos para tener más y ganar más. Y la gran pregunta que le hacen a la gente: si usted consigue una cantidad de dinero, ¿qué usted hace? Invertirlo. No lo tiene y está pensando ya que si consigue algo va a invertirlo. ¿Y qué tiene de malo eso? Nada. Lo que pasa es que la gente hace mucho esfuerzo para conseguir la plata. Y entonces el sabio Salomón está diciendo que de esa misma manera deberíamos hacer esfuerzo para servir a Dios, para rendirnos delante de Dios y para conseguir la sabiduría. ¿Por qué no hacemos? Él no está diciendo que lo haga más, debería hacer más, pero él no está diciendo que haga más, sino que con la misma intensidad, con el mismo compromiso, con la misma responsabilidad. Y eso pudiera ser un tema hasta de discusión en las congregaciones con los creyentes.
¿Hasta qué punto amamos a Dios y hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar por el Señor cosas? O podemos servirle con el mismo ímpetu que nos levantamos de madrugada para ir a producir. Si le daríamos mente a eso, pudiéramos hasta decir, wow, yo debería convertirme de nuevo. O sea, es como muy fuerte, pero así lo plantea. Dice, la prudencia diere tu voz, y como a la plata la buscare y le escudriñare como a tesoro. Oye, escudriñar la sabiduría como si fuera un tesoro extraordinario. Aleluya. Y entonces dice, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Temor de Dios y conocimiento de Dios. Y ese también es un principio en la Escritura. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es sabio aquel que tiene muchas cosas y que sabe mucho, porque posiblemente nosotros sepamos mucho de la Biblia y de ciencia y de todo, sino aquel que tiene temor de Dios, que sabe obedecer a Dios y que se rinde ante el Señor para agradarle. Amén. Hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esa es una verdad absoluta. Jehová va a darnos, nos dará la sabiduría y nos dará conocimiento de Él. Y el día que nos atrevamos a pedirle eso al Señor, todo cambiará. Yo recuerdo que cuando yo conocí al Señor, yo leí sobre Salomón y cambió mi cosmovisión. Y dije, wow, y Dios puede hacer de un hombre lo que hizo con Salomón. Yo nunca más oré por nada más. Fue como un shock ver a Salomón. Wow, Dios puede hacer eso. Si Dios puede hacer eso, entonces Dios puede hacerlo conmigo. Aleluya. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee, y ojo con eso, de sana sabiduría a los rectos. Sabiduría sana, que no es la que engaña, que no es la que usa estrategia para quitarle cosas a la gente. La sana sabiduría, la que bendice a la gente con la sola presencia de nosotros, porque podemos escuchar y conversar con la gente libremente. Porque no atraemos la gente a nosotros, sino a Jesús, que es el Salvador. Porque no tenemos el interés más que la salvación de la gente. Oh, gloria a Dios. Esa es la sana sabiduría. No aquella que quiere despojar a la gente de cosas con estrategia. Inclusive la gente no lo ha pensado y ya nos está entregando cosas que ni siquiera sabe lo que está haciendo. Y cuando la gente viene a despertar ya está mareado. No, esa no es la sana sabiduría. La sana sabiduría es la que es capaz de marcar a la gente con la palabra de Dios y con el trato, y que ayuda a que la gente sane, que la gente sirva a Dios, que la gente conozca a Dios. Esa sabiduría sana es la que se preocupa o se ocupa más por las otras gente que por uno mismo. Esa es la sabiduría sana. Eso no quiere decir que yo me descuide de mí, pero no estoy pensando en mí. La palabra es no debería estar pensando en mí. Porque si estoy pensando en mí, entonces voy a ver cómo puedo sobrevivir en el mundo. Y para sobrevivir en este mundo, trabajado y cargado, entonces me va a desenfocar del Señor. Dice que es escudo a los que caminan rectamente. Protege al que camina rectamente. La rectitud, el principio de la obediencia, de vivir la palabra de Dios. El que en su corazón y en su mente no acepta nada que sea contrario a lo que Dios ha establecido, camina rectamente. Se encontrará con gente que van a querer confundirlo en el camino, pero no lo permitirá.
porque sabe caminar en el Señor, en el camino de la obediencia y de la palabra. Entonces, hablando de los 3 puntos que le mencioné, a ver si me da tiempo poder desarrollar una parte hoy de eso. La inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene que ver con administrar nuestras propias emociones. El Espíritu de Dios viene a capacitarnos para que nosotros aprendamos a autocontrolarnos y autoadministrarnos. El fruto del Espíritu viene a establecerse mediante la disminución de la naturaleza concupiscente. La naturaleza concupiscente era la reina antes de conocer al Señor. Era quien nos controlaba, nos dirigía y hacía de nosotros lo que ella quería, pero nos hacía creer que éramos nosotros lo que estábamos controlando. Porque la naturaleza concupiscente descansa todo deseo desenfrenado. Y entonces el fruto del Espíritu viene a darnos a nosotros el dominio, la capacidad y el control de esos deseos desenfrenados. En la medida que usted esté en capacidad de controlar los deseos desenfrenados, entonces usted espiritualmente se vuelve más fuerte. Así es. Bendito es el nombre del Señor. Y entonces, en términos emocional, ustedes saben que la concupiscencia pertenece al alma y en el alma descansan las emociones. Y Dios nos creó con emociones. Dios nos creó con emociones. Y si Él me creó con emociones, entonces yo soy emocionista. O pudiera ser emocionista en un momento determinado. Porque Él me creó así. ¿Por qué el Señor no me quita las emociones? Porque dejaría de ser yo. Y entonces Él me ama así, con que un día esté triste, con que un día esté alegre, ¿okay? Con que sea espontáneo en un momento determinado. Eso es parte de mi naturaleza, de la naturaleza del ser humano. Entonces, la concupiscencia que pertenece al alma juega un papel importante muchas veces en influir en nuestras emociones. Inclusive se identifica con nosotros como si fuera nuestra amiga para llevarnos a nosotros al derrotero. Entonces, el Espíritu de Dios, por medio de la inteligencia emocional, nos entrega el dominio de la naturaleza concupiscente y nos entrega el dominio de nuestras emociones. Sería interesante que nosotros aprendamos a controlar nuestras emociones. No quiere decir que nos volvamos duros. Sí, hay una diferencia entre las personas que desarrollan su espíritu y las personas que solo desarrollan las emociones. El que desarrolla su espíritu y que el Espíritu de Dios viene a vivir en él y establece la naturaleza de Dios, el que se vuelve espiritual tiende a ser más frío, más analista, más calculador. ¿Por qué? Porque las emociones son mucho más espontáneas. Y entonces tenemos que aprender a gestionarla. Aprendemos a gestionar de manera apropiada nuestras emociones. Nos permite conocernos y estudiarnos a nosotros mismos. Usted sabe que hay gente que no se conoce y no se detiene. Nosotros hemos recibido la capacidad por el Espíritu de Dios para nosotros autogestionarnos, para nosotros conocernos. Inclusive esto servirá como una base para nosotros, porque yo me doy cuenta cuando yo soy vulnerable. Yo me doy cuenta por dónde Satanás me va a atacar antes de que me ataque, porque si usted se conoce, usted sabe dónde está la debilidad. ¿Por dónde está la debilidad? ¿Cuándo? ¿En qué momento pueden ocurrir las cosas? Sumamente interesante. Si usted puede gestionar sus emociones, usted podrá controlar áreas de su vida y usted podrá conocerse, estudiarse. Los expertos hablan de una introspección, que es un análisis interior que se hace de manera momentánea, pero cuando usted se llega a conocer y usted se estudia y usted como que analiza su pasado, usted sabe dónde están sus debilidades, qué tanto ha afectado el pasado
lo ha afectado a usted? ¿Qué tanto usted se ha desprendido del pasado? ¿Qué cosas del pasado usted arrastra? Inclusive, ¿qué comportamiento de su papá, de su mamá, qué comportamiento aprendido usted tiene? Si usted se estudia, usted va a conocer eso. Y cuando usted se conozca, usted podrá servir a Dios con mayor libertad, porque usted va a rendir esas áreas que usted sabe que son difíciles, se la va a traer al Señor. Y lo que el Señor anda buscando de nosotros es sinceridad. Amén. El arrepentimiento está muy ligado a la sinceridad. Y el éxito en la relación con Dios es la sinceridad. Dios lo conoce todo, pero quiere, como un buen padre, que el hijo le diga lo que está haciendo, lo que está pensando y lo que quiere. A veces los hijos creen que nosotros le estamos pidiendo eso para controlarlo. No. Es que si hay confianza, debe decirlo de manera espontánea. Y en una relación con Dios, cuando usted es capaz de decirle al Señor, usted le cuenta al Señor su pasado. Óigame, pero que el Señor lo sabe. ¿Para qué le voy a contar eso? Porque yo necesito una relación sincera con el Señor. Y todo el que quiere una relación sincera con alguien, le cuenta algunas cosas que le están produciendo todavía cierto trastorno, y busca donde esa persona que lo comprenda cuando yo tenga tal comportamiento, ese comportamiento me pasa por esto, por eso es lo que pasa, que yo vengo de una familia así, yo tuve tal situación. Esas personas que vienen de familias que han sido maltratados, fueron maltratados en la familia o fueron maltratados en una relación de matrimonio, cuando tienen una nueva relación, la otra persona paga todo eso. En cambio, si abre su corazón, la persona es comprensivo, porque sabe que va a tener reacciones X o Y producto de la experiencia del pasado. Entonces usted necesita autogestionarse, porque el Espíritu de Dios le entrega el control para eso. Entonces usted va a crecer cuando usted se conozca, cuando usted sea capaz de entender quién es usted frente a Dios y lo que Dios puede hacer con usted. Entonces usted abre su corazón y el Espíritu de Dios comienza a hacer cosas y lo va a usar de manera extraordinaria. Nosotros que servimos en el ministerio por años, crecemos en el área ministerial cuando aprendemos a autogestionarnos y a gestionar nuestras emociones. Que sabemos que en un momento determinado podemos maltratar a alguien, hablarle mal a alguien, reaccionar de una manera que la gente no espera, producto de situaciones que estamos pasando en el momento o que tiene que ver con áreas de nosotros que no hemos sanado. Tenemos que estar pendientes de eso, porque el estar entre las personas y liderar y compartir con la gente no ha comprendido que somos igual que las demás personas, con la diferencia de que tenemos el compromiso, de que tenemos que darle cuenta a Dios por nosotros, por nuestra familia y por la gente. Y como yo le digo a la iglesia, el primero entre sus iguales. Todos somos iguales, pero la responsabilidad de ser primero. Entonces nosotros tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones para poder bendecir a la gente y no herirlo necesariamente, ni tener una reacción espontánea frente a alguna dificultad que la gente tiene. Nos ayuda a comunicarnos efectivamente y a tener empatía con otras personas. Nos ayudará a tener empatía con la gente cuando nos ponemos en el lugar de la otra persona que está sufriendo, que tiene una necesidad, que tiene un dolor. El Espíritu de Dios lo va a hacer. Y sé que aquí hay gente que tiene un gran potencial de liderazgo y que necesitan desarrollar ese potencial de liderazgo, porque Dios lo está llamando para que sirvan a su reino, a la congregación, que le sirvan a la gente. Pero para eso necesitamos aprender a autogestionarnos, a gestionar nuestras emociones, a tener empatía con la gente, a identificarnos con el dolor de la gente, a servir a la gente, porque el modelo que Cristo trajo es un modelo diferente, es un modelo de servicio, es un modelo de entrega. Y Cristo vino a romper con un paradigma, porque los líderes normalmente se servían del pueblo, el concepto político, en la filosofía política. Pero Cristo vino a enseñarle a la gente, no solo a servirle, sino a dar su vida inclusive por la vida de la gente, por la vida de nosotros. Y por eso la pirámide en Cristo se cambió.
Y él dice que el mayor entre ustedes será el servidor de todos. El que sirve, ese es el concepto del llamado y ese es el concepto de ministro. Es el que sirve a la gente en todas las áreas. Por eso nos ayudará a comunicarnos efectivamente y a tener empatía. Todas las personas que quieren ser líderes necesitan aprender a depender del Espíritu de Dios y a gestionar sus emociones. Podemos superar conflictos internos y externos y enfrentar desafíos cuando gestionamos bien nuestras emociones. Conflictos internos propios de nosotros y conflictos externos que se dan. Y nos ayuda a enfrentar grandes desafíos como seres humanos que estamos en las manos de Dios y queremos hacer cosas extraordinarias. La empatía es la capacidad de comprender los sentimientos de otras personas y ver las cosas desde la perspectiva de los otros. Si soy capaz de ver desde la perspectiva de los otros las cosas, entonces yo ando de manera apropiada. La inteligencia social está ligada a la empatía, al escuchar y las capacidades para agradecer. Fíjense que cuando el Espíritu de Dios produce el fruto en nosotros, cosas extraordinarias pasan. Mire, una de las cosas que tenemos que aprender es a ser agradecido. Si usted no es una persona agradecida, entonces usted no va a poder aceptar que la gente que está alrededor de usted alguna vez lo ha bendecido, alguna vez le ha servido. No cierren los ojos frente a la gente que le ha servido. Sean agradecidos. Que no hagan como los gatos. Gloria a Dios. Abran los ojos, sean agradecidos. Sean agradecidos de Dios y sean agradecidos de la gente que les sirve. Una vez una señora se ofendió porque fue a llevarle algo a una persona que tenía necesidad. Y la persona, cuando recibe aquello que la señora le llevó, le dijo: el Señor usa hasta los cuervos cuando nosotros tenemos necesidad. Le dijo cuervo. Y un hermanito que en una redada en Dominicana cayó preso y buscaron un político para que vaya a sacarlo. Y fue y lo sacaron. Y entonces le dice la mamá: agradécele a fulano que por él tú estás fuera. ¿Qué le voy a agradecer yo a impío? Fue Dios que me sacó con su mano poderosa. O sea, señores, agradecer demuestra, el que agradece demuestra que puede ser hijo de Dios, que es un hijo de Dios. Agradece, le agradece a Dios, pero le agradece a la gente. No podemos voltear el rostro ante las personas que en algún momento nos han servido. Hay que agradecer. Gracias. Esa palabra que a veces es difícil que la gente le salga porque tiene que ver con buenos modales. Pero gracias. Eso es importante. Para ser líder necesitamos liderarnos a nosotros por medio del liderazgo del Espíritu. Los que soñamos ser líderes, tenemos que aprender a liderarnos a nosotros. Primero yo me lidero yo y luego puedo ser líder de otros. Tenemos que aprender a liderarnos. Liderazgo del Espíritu. ¿En qué consiste el liderazgo del Espíritu? En que el espíritu humano se vuelve líder de nuestro ser y ya no andamos de acuerdo a las emociones, sino de acuerdo al alineamiento, es la palabra, que el Espíritu de Dios ha hecho con nuestro espíritu. Entonces nos ha alineado. Y luego nosotros podemos liderar a otra gente. Identificarnos con las personas libremente para dar aquello que la persona necesita. ¿Qué necesita la gente que yo tengo? ¿En qué área yo puedo ayudar a alguien?
¿En qué área? ¿Qué yo puedo hacer? La gente casi siempre piensa que dinero es lo que se le da a la gente. La gente a veces necesita dinero, pero muchas veces la gente lo que necesita es conocimiento. La gente lo que necesita es apoyo, ocasionalmente. Otra vez la gente lo que necesita es que lo escuchemos. La gente lo que necesita es que nos identifiquemos en el proceso que están pasando. ¿Qué cosa necesita la gente? ¿Qué yo puedo dar? ¿Qué yo tengo? Quizás no tengamos muchas cosas, pero eso que tenemos, el Señor puede multiplicarlo en nosotros para servir a la gente. Amén. Amén. Tenemos que sanar heridas de la niñez para nosotros poder ayudar a la gente a sanar. Necesito ser sano para ayudar a sanar a otra gente. Y algunos de nosotros no se crió en un buen ambiente. Y hay marcas, y hay heridas, y hay cosas del pasado. Sane eso. Y el Espíritu de Dios lo va a guiar a sanar. Porque para eso está por medio de la inteligencia espiritual. Porque puede afectarnos en la interacción con otras personas. Hay cosas que nos van a afectar en la interacción con otras personas que nosotros tenemos que tratar de sanarla, de ponerla en orden para poder avanzar. Pero no podemos pasarnos la vida entera en esa situación. Hay una experiencia que quisiera compartir. Antes voy a analizar a Santiago porque me queda mucho tiempo con ustedes. Voy a ver Santiago 3:14, que fue el texto originalmente que compartí con ustedes. Santiago nos enseña lo siguiente. Él dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque es contrario a la inteligencia como fruto del Espíritu. La inteligencia como fruto del Espíritu es contrario a la amargura, es contrario al celo. Aquí está hablando de un celo que es un comportamiento, dice, él lo describe aquí, lo describe de tres maneras. Dice que es terrenal, que es animal y que es diabólico. Dice, se engendra en el infierno. Ese es el, por eso es diabólico, se engendra en el infierno. Es un plan del infierno para dañar a la raza humana y le genera ese celo. Es terrenal, o sea, está ligado a lo natural del mundo. ¿Okay? Tiene que ver con lo carnal, tiene que ver con la naturaleza concupiscente. Tres elementos importantes, así lo describe. Ahora, ¿por qué menciona el celo aquí? Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Porque el celo no se da solo en una relación de parejas. No es solo en una relación de parejas que se da el celo. El celo se da en el sentido general en la vida de la gente cuando tienen un conflicto interno, tienen una situación sin resolver internamente y muchas veces se sienten menos que los otros. Tienen el concepto de estima baja. La estima, el que tiene una situación de estima negativa, puede ser, la gente dice estima alta o estima baja, pero es estima negativa, porque el que la tiene negativa la proyecta ocasionalmente como alta, pero la tiene baja. Y entonces delante de la gente está como proyectando, pero es una situación de estima, es una situación de valoración, es una situación de cómo se ve. Y normalmente el que tiene celo se ve incompetente, se ve incapaz como de poder tener aquello. Y no solo es una situación en la relación de parejas, sino también existe lo que se llama el celo ministerial, que cuando la gente tiene mejor desenvolvimiento que otros, la gente no son capaces de aceptarlo, sino que le ponen zancadilla o trampa para que la gente no se desarrolle porque lo superan, y eso es celo. Pero ya desde el punto de vista de lo ministerial. Entonces, cuando hablamos de que el Señor va a sanar, a liberar nuestro espíritu, a liberar nuestros intelectos y a sanar nuestros corazones y emociones, va a sanarnos de eso.
Y entonces Santiago está enumerando una condición, dice que es un celo amargo, es un celo que produce amargura, o sea que el ser humano está dañado y que produce también contención. Es una persona que normalmente está en desacuerdo continuo con otras personas y que genera de alguna manera pleito, contienda. Ese celo amargo que produce contención, si está en el corazón de alguien, dice que no se jacte y que no mienta contra la verdad, o sea que es mentira, que no es verdad, que está lleno de Dios y de su Espíritu, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. La sabiduría que desciende de Dios no es esa que genera amargura ni celo. No, ahí hay mentira, está diciendo el apóstol Santiago. Dice el texto, sino que porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y obra perversa, sino que la obra es de perversidad. Y la perversidad está muy ligada a la iniquidad. Y la gente dice, esa persona es perversa. Están diciendo que esa persona es mala y es capaz de hacer cualquier cosa. El concepto de iniquidad es una persona que está al servicio del infierno para dañar la obra de Dios. Y entonces dice, hay mentira, está diciendo, está contra la verdad. Porque donde hay celo y hay contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Está hablando acerca del comportamiento de aquella persona que tiene la sabiduría de Dios. Es pura. La pureza tiene que ver con las relaciones. ¿Qué tan puros somos nosotros en las relaciones que tenemos con otras personas? ¿Qué tan puro? El apóstol Pablo, cuando le habla al pastor Timoteo, le habla de la necesidad de la pureza que él debía tener en la relación con las muchachas de la congregación, con las jovencitas de la congregación. ¿Qué tanta pureza hay en nosotros cuando nos relacionamos con el sexo complementario o cuando nos relacionamos con otras personas? ¿Qué perseguimos? ¿Qué tan sinceros somos? ¿Qué tal verdad está? ¿Perseguimos lo que decimos que perseguimos o perseguimos otra cosa? ¿Qué perseguimos? ¿Por qué yo quiero tal cosa? ¿Por qué quiero servir en una iglesia? ¿Por qué? ¿Para llenar mi ego? ¿Para eso? ¿Para impartir lo que hay en mí? ¿O para ser un instrumento de Dios de bendición a la gente? El que tiene pureza se maneja delante de Dios de manera apropiada y no tiene malas intenciones. Ten cuidado con fulano, que fulano no es puro. Ten cuidado con fulana. Casi siempre las mujeres son las que nos dicen eso, porque nosotros, los hombres, vivimos como en el aire a veces y no vemos lo que las mujeres ven, como que están más frías viendo. Entonces dice, ten cuidado con fulano, ahí viene tuya. Y cuando nos dan ahí en el cuello, no, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y uno nada de decir, no, que fulano me enganchó. Yo te lo dije. Porque no nos perdonan, ¿eh? Nosotros estamos como más confiados, la mujer está más fría, es más analítica, está observando comportamiento y dice, ya vienes tú, pero que yo no veo nada de malo. Nosotros lo que somos es amigos. Y fulana, no, esa es una muchacha que tiene necesidad. Entonces ahí viene el problema. Porque no siempre la gente es puro en la relación. Ahora el Señor quiere que nosotros tengamos relaciones de pureza. Que no busquemos ventaja en la gente.
que no engañemos a nadie, que no extorsionemos a la gente, que no lo envolvamos para conseguir lo que queremos, que seamos sinceros. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, la sinceridad en las relaciones con otras personas, inclusive en las relaciones de trabajo, que le paguemos a la gente lo que se ganó, que le demos a la gente lo que le corresponde. Eso es pureza. Aleluya. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Es pacífica y es amable. Hay gente que tiene ebullición interna. Dice la Escritura que no hay paz para el impío. La paz es un fruto, es parte del fruto del Espíritu, pero el impío no puede tenerlo porque no tiene el Espíritu de Dios. Anda siempre buscando pleito, anda buscando contienda, no hay paz. Si ve que hay dos gente tranquilo, le siembran una semilla para que la gente como que se pelee, genera el pleito entre hermanos porque se siente mal cuando las cosas están bien. No saben estar en un lugar armonioso. Eso les genera molestia y son capaces de producir incendio entre la gente. Llegan a un sitio y observan, no, esto está muy tranquilo. Literalmente Jesús habla de eso, de una persona que lo abandona, cómo se llena de espíritu, y que el espíritu que llega primero dice, no, pero esta casa yo no la voy a poder desordenar, y luego otros espíritus, así hacen, literalmente. Y entonces, no, que esto está muy tranquilo, esta gente está muy tranquilo. Atiende ahora. Verá. Y pasó con una manada de toros que estaban pastando, y dice el león, ¿cómo yo le entro a estos toros? Porque no se le puede entrar a la manada. Y entonces logró, en análisis, yo voy a distraerlo. Y fue donde uno de los toros y le secretó, mira, tú no te das cuenta que el berrendo nunca se pone del lado tuyo, siempre está lejos de ti. Tú no notas como que se acerca a otro, se está acercando para secretearle de ti. Y comenzó ese toro como a sentirse. Y él siguió diciéndole hasta que logró separarlo. Cuando logró separarlo, ¿qué pasó? Lo atacó. Porque en el grupo todos le iban a caer encima. Y entonces logró apartarlo. Eso es estrategia. Cuando alguien llega y nos ve como muy unidos, aquí que estamos bien, alabando al Señor, y es una persona conflictiva, de una vez comienza a sembrar la cizaña. Y después estamos todos al grito y orando. ¿Y qué será lo que se metió aquí? Se metió el diablo. Llegan a una familia y hasta les rentan una habitación. Y al final hay que dejarle hasta la casa. No son, y mire, y se visten de ángel de luz. Dice la Biblia, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Si aparece alguien que sabe medir el nivel de piedad, dice, no, pero aquí no hay piedad. Porque hay como esa apariencia de santo. Como bien, como bien vestido, ¿no? Bien sentado, bien portado, una voz bajita. O sea, tienen apariencia de piedad. Le venden a la gente que son piadosos, pero son capaces de destruir. Esa es una apariencia solamente. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, y le añade, y de buenos frutos. Lo que menos tienen los impíos es misericordia. Lo que menos tienen. Ahora, hay apariencia de misericordia. Hay apariencia de piedad. Aparentan ser amables. Aparentan ser buenos. Entonces ahí nos manda a evaluarlo. Que tengan buenos frutos. Aquí la cosa es difícil. Porque usted necesita saber cuando usted analiza. Entonces usted se da cuenta qué fruto tiene. ¿Qué fruto? ¿Son buenos los frutos? ¿Qué usted sembró y qué usted quiere?
Dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Y ese es un concepto, la palabra de hipocresía es un concepto muy ligado a los religiosos, donde Jesús le decía en la cara a los religiosos, ustedes son unos hipócritas. Y le decía, ustedes cuelan el mosquito, se tragan el camello. Ustedes levantan una carga, se la ponen a los otros en los hombros y ustedes no le ayudan ni con un dedo. O sea, es como doble vida. Y esto sí es peligroso. Cuando la persona tiene doble vida, no solamente en términos espiritual, sino que nos involucra. Porque el que tiene doble vida, una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces, la que viene de Dios no es de doble vida. No hay hipocresía, no hay incertidumbre. Dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sino que están en justicia. Y para ser justo, ustedes saben que hay que ser justificado por el Señor. Permítame concluir hoy porque me he tomado mucho tiempo. Y le debo el otro para otro día, para después, para el futuro, quién sabe. El Espíritu Santo nos guía a la vida correcta en la tierra. Ese es el propósito, guiarnos a la vida correcta en la tierra. Ese es el propósito del fruto del Espíritu. Guiarnos a la vida correcta, no a la incorrecta. Porque la incorrecta era la que teníamos antes. Hacíamos de todo y para todo. Libremente. Entendíamos que estábamos libres porque hacíamos lo que queríamos. Ahora no. La libertad ahora es sumisión a Cristo. El Espíritu Santo transforma nuestras vidas a la imagen de Dios. Ese es el propósito. Que en nuestra vida se correspondan con el Señor. Que nos parezcamos ¿a quién? A Cristo. La imagen de Dios en nosotros. Que cuando la gente nos vea a nosotros, vea a Jesús. Por eso decía Juan, es necesario que yo mengue para que Cristo crezca. El día que nosotros digamos eso, todo cambiará. Menos de mí, más de Cristo. Aleluya. Su sola presencia produce fruto, confronta la obra concupiscente. La sola presencia del Espíritu de Dios en mi vida produce fruto. O sea, yo no tengo que volar bajito, yo no tengo que hacer ruido, yo no tengo que vivir de apariencia. Si el Espíritu de Dios está en mí, tengo fruto. Amén. Necesariamente. Y la gente dice, fulano tiene el Espíritu de Dios. No necesariamente por el fruto, sino por algún comportamiento aparente que no es malo, pero es momentáneo. Ahora, cuando usted espera para ver, písele el callo. No se lo pise usted, pero si alguien le pisa el callo, usted se dará cuenta. Dice, pero fulano. Ay, Dios mío. Me dio hasta vergüenza, dice la gente. Vergüenza ajena. Me dio hasta vergüenza con todo lo que dijo. Porque no es solo lo que se ve de mí, sino es cuando viene el nudo, cuando viene el momento difícil. ¿Cómo yo voy a moverme? ¿Cómo voy a desenlazar toda esta situación? Ahí es donde está el asunto. Así que nuestras reacciones serían diferentes si somos capaces de controlar nuestras emociones, o mejor dicho, de gestionar bien nuestras emociones. Señor, gracias por tu misericordia. Honor y gloria a ti en el día de hoy. Gracias por darnos la oportunidad de poder